Mi nombre es Alma Iridia Barranco Mendoza y la historia de nuestro producto realmente empezó en 1990 cuando tuve la fortuna de haber obtenido una beca para estudiar en Peterborough, Canadá, en Ontario. Y ahí conocí en la Universidad de Trent University a mi esposo, el doctor Derek Persaud, que en ese entonces también era un estudiante internacional originario de Trinidad y Tobago. Ahí nosotros estudiamos nuestra licenciatura, yo en matemáticas y ciencias computacionales y él en biología y bioquímica. A partir de ahí empezamos a estudiar, continuamos estudiando posgrados, yo en aplicaciones de las matemáticas a las ciencias sociales y naturales, y él se fue a estudiar ingeniería en alimentos a la Universidad de Guelph. Y después hicimos unos doctorados, yo en inteligencia artificial aplicada a la medicina y él estudió biología molecular aplicada a la medicina también. Y pues nos casamos y él empezó a trabajar en una farmacéutica llamada Actipars Pharmaceuticals, desarrollando medicamentos para el Alzheimer, específicamente ácidos grasos de manera sintética que ayudaba para el funcionamiento del cerebro. Y yo empecé a trabajar en Trinity Western University como profesora de biotecnología y ciencias computacionales y mi área de investigación específicamente fueron sistemas de diagnóstico de cáncer y diabetes y fui fundadora del Centro de Investigación de Enfermedades Crónicas y de la Edad allá en Trinity Western University. Y más adelante mi esposo se fue como investigador al Centro de Investigación de Cáncer de British Columbia, uno de los centros de investigación más importantes de Canadá. Y ahí estuvo él estudiando el impacto de los ácidos grasos con respecto al cáncer, específicamente dentro del cerebro y los ojos. Y después, durante este tiempo, ya fue que nacieron nuestros hijos, un par de gemelos, Amir y Daniel, y ahí fue donde realmente terminó la vida sencilla de nosotros y empezó realmente la historia de complicaciones porque vimos una diferencia tremenda en cuestión al desarrollo de nuestros hijos. Uno de ellos se desarrolló de manera normal, Daniel, y Amir, que es su gemelo, empezó a tener toda serie de problemas que no sabíamos realmente qué era lo que estaba ocurriendo con él. Y fue que empezamos a tratar de investigar, bueno, ¿qué pasa? Y nos sorprendió mucho porque su desarrollo era muy diferente al de su hermano y él empezó a tener situaciones de que no podía dormir, no se desarrolló de manera de lenguaje, su atención era muy diferente, no ponía atención de nada, no interactuaba con nadie, todo le molestaba, tenía hipersensibilidades de todo tipo, tenía muchos problemas de ansiedad, de temores, de problemas de hipersensibilidad sensorial. Entonces todas las texturas le molestaban, los sonidos le molestaban, las luces, tenía unos terrores tremendos y pues nadie realmente sabía qué era lo que ocurría. Entonces por mucho tiempo estuvimos buscando y a los 4 años él fue diagnosticado con autismo muy severo. Nos dijeron que tenía un nivel de autismo que él nunca iba a poder hablar, nunca iba a salir de pañales, no iba a tener interacción social y realmente su futuro era muy terrible. Realmente su desarrollo que se predecía iba a no ser mayor de los 4 años de edad. Amir en ese momento era un niño que tenía muchos temores, como mencioné, tenía mucha hipersensibilidad a muchos factores. Entonces, una de las situaciones que ocurre con el autismo es de que es parte del espectro de hiperactividad cerebral, lo que significa que su cerebro está trabajando al triple, cuádruple de lo que una persona neurotípica lo hace. Entonces, para él, le era muy difícil poder filtrar diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona normal está hablando contigo, tú te enfocas en la conversación y puedes bloquear el ruido ambiental, las sensaciones, el sonido. Sin embargo, él no podía hacer eso. Entonces, para él era igual el escuchar a su mamá hablar que el sentir un viento, o la textura de su ropa, o sonidos ambientales, o olores, o sabores.
para él todo el impacto, cualquier elemento de su ambiente le causaba el mismo impacto. Entonces no podía determinar qué cosas eran importantes y qué cosas no lo son. Lo que es muy determinante para la educación de un niño, porque los niños cuando aprenden se basan en los premios de la mamá que le dice, ay, muy bien, hijito, lo hiciste excelente, o los castigos, que no son necesariamente castigos, pero así como que la mamá se pone triste o digan, no, no hagas eso, y ya no lo hacen por lo mismo de que es un estímulo negativo, mientras los estímulos positivos promueven a que las personas aprendan a hacer ciertas cosas. En el caso de Amir, al tener todo del mismo nivel, no podía aprender. Todo para él era idéntico y se basaba exclusivamente en instintos. Entonces eso era realmente problemático. Además, el hecho de que no podía dormir le mantenía un nivel de ansiedad tan alto que tenía todo tipo de tics, no podía enfocarse en cosas y tenía varios otros problemas. Además de estos síntomas típicos del autismo, él tenía un problema que se llama craniosinostosis, que es que las capas del cráneo se fusionan de manera prematura. En las personas típicas, esas capas del cráneo se fusionan como a la edad de 9 años. Él tenía 4 años cuando sus capas estaban completamente fusionadas y eso le causaba presión a su cerebro, lo que también le estaba afectando su sistema motriz. Él a la edad de 5 años no podía ni siquiera sostener una cuchara para poderse alimentar. Él no podía, caminaba raro, tenía su bracito así como que doblado todo el tiempo y no tenía sensibilidad de dolor, lo que causaba muchísimos problemas en el sentido de que pues se lastimaba y como en las personas normales, cuando sientes dolor dejas de hacer ciertas cosas, pero al no sentir dolor, él se da unas lastimadas tremendas. Entonces era muy peligroso porque un niño hiperactivo sin control y sin sensibilidad de dolor podía tener demasiados problemas. Entonces cuando nos dijeron esto con respecto de Amir, tuvimos que tomar una decisión porque requirió una cirugía donde le tuvieron que reconstruir el cráneo, que fue una cirugía de más de 12 horas y la recuperación tomó más de 1 año, donde Amir requería cuidado completo las 24 horas del día por 365 días. Entonces mi esposo y yo tuvimos que tomar una decisión muy difícil en que uno de los dos iba a tener que dejar de trabajar para poder darle seguimiento a Amir durante su recuperación. Y ya que yo era vicepresidenta de tecnología de la universidad en esa época y mi salario era más alto, mi esposo decidió que él iba a dejar su trabajo dentro del Centro de Investigación de Cáncer. Además, él me dijo una cosa que realmente me causó mucho impacto. Él me dice, yo podría descubrir la cura del cáncer mañana, pero nadie está viendo nada por lo del autismo. En aquel entonces no había nada de estudios con respecto al autismo, con respecto a la situación médica. Se tenía la creencia de que un niño desarrollaba autismo porque su mamá era muy fría con él o no le daban las atenciones y demás. Pero gracias a Dios yo tuve gemelos, entonces yo sabía que esa no era la situación, porque en cuestión de estímulos ambientales, mis hijos recibían lo mismo, vivían en la misma casa, comían las mismas cosas, recibían la misma atención mía. Sin embargo, uno tenía un desarrollo perfectamente normal y el otro no. Entonces sabíamos que la creencia de que la mamá era la causante del autismo no era la verdadera. Entonces sabíamos que tenía que haber otra cosa y mi esposo decidió dedicarse en cuerpo y alma literalmente al estudio del autismo. Entonces a partir de ese momento él dejó su trabajo en el Centro de Investigación de Cáncer y convertimos nuestra casa en un laboratorio. Él empezó a estudiar todas las diferencias entre Amir y Daniel. Por ser gemelos tuvimos un gran control en el sentido de que podíamos determinar qué cosas eran ambientales, qué cosas no eran, y las grandes diferencias que tenían ellos pues con respecto a su interacción con cómo les afectaba la comida de manera diferente, cómo les afectaba las vacunas de manera diferente. Recibieron las vacunas exactamente al mismo tiempo, entonces podíamos hacer análisis sanguíneos, cómo era su reacción con respecto a ellos, y lo mismo que su educación, los dos estaban dentro de la misma escuela en ese momento, pero obviamente Amir no tenía lenguaje a los 6 años, no tenía una reacción social
Realmente estaba como como de manera puramente instintiva, interactuando con el mundo. Entonces, fue cuando mi esposo, basado en los estudios que él había tenido de muchos años antes, con respecto al Alzheimer, empezó a notar similitud con respecto a las actitudes del autismo con las actitudes del Alzheimer. Aquellos temores inexplicables, una subida y bajada de energía que era inestable, entonces mucha energía y de repente caer fatigado, el tener una desorientación en el espacio, de quedarse fijo de repente, así sin reaccionar, y de repente reaccionar cuando se les hablaba o no, el no poder dormir. A mí le tenía que dar una pastilla de melatonina tamaño adulto para que pudiera dormir 3 horas, casi desde que nació. Entonces él estaba agotado, yo estaba agotada, todos estamos agotados porque nadie dormía, porque el niño no dormía. Entonces eso es también un síntoma muy común dentro del Alzheimer. Entonces, ya que mi esposo había trabajado en el Alzheimer por varios años haciendo investigación del impacto de los ácidos grasos en el cerebro del anciano con Alzheimer, dijo, bueno, Amir tiene problemas de ácidos grasos, tiene un déficit, necesitamos compensar con un suplemento. Entonces nos pusimos a buscar en el mercado un suplemento de ácidos grasos y resulta que solamente lo más que podías encontrar en cuestión del complejo de ácidos grasos eran 3 ácidos grasos, omega 3, 6, 9, pero nada que fuera el espectro completo de lo que el cerebro requiere, que son 14 diferentes ácidos grasos. Entonces mi esposo dijo, bueno, yo soy científico, voy a desarrollar mi propio producto para dárselo a mi hijo, para que él pueda tener el tipo de alimentación que requiere para poder crear ese balance necesario para la creación de ácidos grasos. Y continuamos estudiando. Mi esposo empezó a desarrollar el producto dentro de nuestra casa, convertimos parte de nuestra casa en laboratorio y empezó a desarrollar este producto. Ya que los dos somos científicos, nos involucramos como en 7 diferentes estudios internacionales del autismo, entonces nos estaban dando seguimiento constante por varios grupos para ver cómo Amir iba avanzando, como parte del estudio de ellos. Y una cosa que les pareció muy interesante a ellos fue de que cuando le empezamos a dar a Amir sus ácidos grasos, el grupo de personas que estaban a nivel de desarrollo de Amir empezaron a desarrollarse, pero hubo un estancamiento más o menos como de 3, 4 años de edad y ya no progresaban más. Sin embargo, Amir empezó a progresar más y más y más y más y más y más y más, al punto de que él empezó a hablar, cuando decían que él no iba a hablar, él aprendió a ir al baño, empezó a bañarse, a tener todo tipo de, pues lo que un niño normal haría con respecto a su desarrollo personal, nada más que unos años más tarde, y continuó desarrollándose. Él ahorita tiene 15 años, su hermano también, los dos están en la preparatoria, segundo año de preparatoria, él habla, él estudia, la mayor parte de los cursos son los mismos los que toma. Sin embargo, o sea, tiene ciertos déficits, las cuestiones abstractas todavía le siguen causando problema. Sin embargo, él asiste a clases de humanidades y de ciencias y le gusta, por ejemplo, cocinar, está tomando un curso para ser chef, para el coro, tiene amigos, que es una cosa que realmente sorprendió muchísimo a los grupos de investigación. Entonces nos preguntaron, bueno, ¿qué le estás dando y dónde lo conseguimos? Y ya fue cuando le platicamos que nosotros le habíamos desarrollado este suplemento para él. Entonces nos dijeron, bueno, Alma, es que esto lo tienes que compartir con el mundo, lo deberían de comercializar. Entonces así fue como empezamos. Los ácidos grasos son uno de los, digamos, los ladrillos para la célula humana. Entonces hay 4 elementos fundamentales en la célula. Tienes proteínas, agua, azúcares y ácidos grasos. Esos ácidos grasos forman la capa celular que mantiene la célula hidratada. Entonces, es un espectro completo que está conformado por aproximadamente 14 ácidos grasos, que son de cadena larga, mediana y corta. Y su función con respecto a la célula es proteger la célula de que no la ataquen viruses y otros organismos nocivos para la célula, mantenerla hidratada, absorber nutrientes, desechar toxinas y crear la comunicación entre células y célula.
Por ejemplo, nuestro cerebro está conformado por más del 40% de la estructura celular son ácidos grasos. Entonces, esa comunicación en las neuronas está completamente dependiente de la estructura de ácidos grasos en nuestro cuerpo. La situación ocurre de que más de la mitad de esos ácidos grasos que conforman el espectro completo, nuestro cuerpo no los produce. Entonces tenemos que ingerirlos. Y el problema con nuestra nutrición actual es de que muchos de los productos que consumimos de manera regular ya están muy adulterados, son manufacturados, ya tienen un proceso de producción que es muchos de los alimentos light. Se les quitan las grasas, pero no solamente las grasas malas, sino también las grasas buenas, que son los ácidos grasos. Y el problema es de que con la comercialización de productos, crear pesticidas y demás en nuestros plantíos, eso va degenerando la calidad de nuestra alimentación. Y el problema es de que al crearse un temor hacia los ácidos, hacia las grasas en general, pero específicamente por los ácidos grasos, uno crea un déficit y al no producirlos nosotros mismos, pues nuestras células se van degenerando porque no tienen esa estructura molecular que requiere el espectro completo y lo que mantiene nuestras células íntegras. Al estar madurando en el proceso de envejecimiento, pues al no consumir los ácidos grasos que requerimos, pues nuestro cuerpo se va degenerando. Entonces, cosas como nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos, huesos, sangre y obviamente nuestro cerebro se van degenerando. Y es lo que causa los problemas comunes de la edad, como es la demencia, el Alzheimer, la ansiedad, arrugas, osteoporosis, la falta de sueño y demás. Porque los ácidos grasos son críticos para muchísimos procesos naturales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que tienen los ácidos grasos, que son los transportadores del cuerpo de las diferentes enzimas que cierran los ciclos metabológicos de nuestro cuerpo, como es el sueño. Entonces, nuestro cuerpo, al llegar la noche, genera una enzima que va directamente al cerebro para empezar la producción de melatonina. Pero esta enzima, cuando es generada, se envuelve en una capa de ácidos grasos que se va por el flujo sanguíneo al cerebro y es lo que inicia el proceso de la producción de melatonina, que te da sueño y que te vas a dormir y que es un sueño tranquilo. Al no tener los ácidos grasos, entonces nuestro cuerpo no produce esa melatonina de manera natural, entonces no podemos llegar al ciclo de sueño profundo. Y esto es fundamental para la restauración de nuestro cerebro, porque en el pasado se creía que las neuronas no se reproducían. Sin embargo, sí se reproducen, pero solamente cuando llegas a ese ciclo de sueño profundo, de movimiento rápido de ojos, o sueño REM, por las siglas en inglés. Pero si no duermes porque tu melatonina no está siendo formada, entonces tus neuronas nunca se llegan a regenerar. Y es un problema porque piensa, cuando no duermes, pues estás angustiado, estás cansado, no puedes enfocarte, tu entendimiento con respecto a las cosas, pues no es lo mismo. Igualmente la producción de energía no es la misma porque estás cansado y demás. Otro ciclo metabológico en el que se involucran muchísimo los ácidos grasos es el proceso de digestivo y la sensación de saciación. Entonces, cuando tú estás comiendo y tú ya llegas a un límite, nuestro estómago genera una enzima también que nuevamente se cubre por ácidos grasos y va hacia el cerebro, que le dice al cerebro, ya me llené, deja de comer, y entonces ya uno deja de comer. Entonces la gente que está en dietas porque no come grasa, siempre está con hambre, entonces crea un desajuste biológico muy fuerte con respecto a las personas y su alimentación. Otro aspecto en el que afecta muchísimo es el flujo sanguíneo. La sangre está conformada también por varios ácidos grasos, que es lo que crea la fluidez de flujo del sérum y todas las diferentes moléculas de la sangre. Y esas moléculas, al tener el espectro completo de ácidos grasos, fluyen de manera muy ligera. El ácido graso, el espectro completo, es un aceite muy ligero que no deja residuos. Sin embargo, cuando el ácido graso se rompe la estructura, ya sea por oxidación o por falta de elementos,
empieza a crear una densidad mayor. Entonces empieza a dejar mucho mayor residuo. Entonces eso es lo que crea, por ejemplo, el colesterol malo, que se va pegando dentro de las venas y arterias y va bloqueando el flujo sanguíneo al punto de que puede crear tapar una vena, crear una embolia o un derrame cerebral o afectar al corazón. Porque imagínate, tu corazón sería como un globo. Si tú le pones un líquido ligero como agua o un aceite, como por ejemplo aceite de oliva, que es muy ligero, al apretarlo se sale, no requieres mucha fuerza para que todo se salga. Sin embargo, si tú le pones cajeta, pues requiere muchísima más fuerza para poder sacar todo de dentro de ese globo. Así pasa con respecto a nuestro corazón. Cuando nuestra sangre es muy densa, porque el espectro completo de ácido graso no está presente, se crea una densidad mayor que es de lo que es la normal de la sangre. Entonces nuestro corazón trabaja de manera adicional de lo que debería y es lo que crea los problemas cardíacos. Los ventrículos del corazón igual no se cierran de manera tan eficiente como lo hacen cuando está la sangre con la fluidez normal. Entonces también crea problemas en los ventrículos del corazón y las venas y demás, todo nuestro sistema circulatorio. Otro sistema que se afecta mucho es el sistema óseo, porque las células óseas, como todas las células, también están conformadas de ácidos grasos que mantienen la integridad celular. Al estarse rompiendo esa integridad de la capa celular, cosas como el calcio se van perdiendo y es lo que va generando cuestiones como osteoporosis. Y en nuestro caso personal tenemos el ejemplo de mi otro hijo, Daniel, que a él se le creó un problema en el hueso que se llama un quiste unicameral en la parte superior del fémur, que esencialmente era un hoyo en el hueso. Gran parte de esos quistes son cancerosos, afortunadamente el de él no era, pero creó una debilidad del hueso de tal manera que llegó un punto en que se le rompe el hueso, casi pierde la pierna. Afortunadamente no lo hizo, pero tuvo una serie de cirugías y el hueso no le sanaba, y tuvieron que hacer un injerto de hueso de su cadera. Tuvo varios meses en recuperación, pero no le sanaba y no se le solidificaba el hueso, al punto de que temíamos que nuevamente se le fuera a hacer otro hoyo, pero al empezar a tomar los ácidos grasos, se notó que la integridad de su hueso volvió a ser más sólida y tenemos los estudios de las radiografías como al introducir ácidos grasos su hueso ya se volvió más íntegro. Otros procesos que también son afectados con respecto a los ácidos grasos y que es muy importante son para personas con diabetes, es el manejo de energía. Cuando tú comes tus azúcares se crean picos muy altos con bajadas muy prontas. Entonces, por ejemplo, cuando a un niño se le da azúcar, está hiperactivo y de repente tiene el crash, ¿no? De que se quedan dormidos y requieren más energía. Así nos pasa a todos. En cambio, cuando tienes energía a raíz de ácidos grasos, es una curva mucho más amplia. Entonces, el mantenimiento de energía es más constante. Entonces, no requiere esa comida tan continuamente y manejan energía de mejor manera y no tiene esas bajadas tan fuertes tampoco. Por ejemplo, los diabéticos, ellos requieren ácido graso para poder mantener su energía de manera más balanceada, porque su páncreas ya está dañado, entonces esa regulación de energía de azúcares ya está rota. Entonces para ellos, si comen azúcar, les daña muchísimo, tienen esas subidas bajadas de manera tremenda y les empieza a dañar varias otras partes de su cuerpo. Entonces el manejo de energía para ellos a través de ácidos grasos es importante porque lo mantiene de manera más balanceada y mejor. Y pues muchos otros sistemas también, cuestiones de ansiedad, nuestro sistema nervioso, también ácidos grasos, gente que tiene síntomas de trastornos de déficit de atención, de igual manera tiene esos problemas, como el autismo de su cerebro, no tener los elementos necesarios. Basado en estos estudios que ha habido con respecto a ácidos grasos y todo el estudio de mi esposo de hace 20 años, inclusive antes de que naciera Amir, realmente empezamos a ver de que
tuvo un gran impacto con respecto a la salud de nuestros hijos. Y pues varias personas nos empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo podemos conseguir ese producto? Porque pues realmente Amir, su desarrollo es fuera del contexto de los otros chicos del mismo nivel de déficit que él tenía en un inicio. Entonces empezamos a buscar la manera en que íbamos a desarrollar este producto ya de manera comercial. Fuimos a Health Canada para obtener permisos de manufacturación y que nos autorizaran el producto como un producto natural dietético. Y Health Canada es el organismo de salud similar a la COFEPRIS en México. Sin embargo, tiene los niveles de restricción muchísimo más estrictos que cualquier otro organismo del mundo con respecto a productos naturales. Ellos consideran productos naturales casi al mismo grado que de medicamentos. Entonces tomó algunos años el poder obtener ese permiso, ya que te requieren pruebas de laboratorio, análisis clínicos, análisis de pureza, de todo el procesamiento, de manufactura, de almacenamiento, y de transportación. Entonces generamos todo ese material en el laboratorio en nuestra casa. Tuvo que ser aprobado por Fraser Health, que es otro organismo de salud que analiza los centros de manufactura y de producción para que tuviéramos un rango a nivel laboratorio clínico. Y empezamos nuestra producción del producto ya para que fuera distribuido dentro de Canadá hace 2 años. Y ahora estamos con la intención de ingresarlo a México, porque es un mercado que también es muy abierto a la cuestión de productos naturales, y yo como mexicana realmente tenía ese deseo de compartir estos resultados. Como le digo a mi esposo, para mí este producto, o sea, ya es invaluable. Como madre, realmente cuando uno ve a un niño que te dicen, pues nunca va a hablar, nunca va a tener una interacción social, nunca va a poder ser una persona productiva, va a ser realmente una carga a la sociedad, pues dices, como madre, pues es mi hijo, yo lo amo, voy a cuidar por él, pero ¿qué pasa después? O sea, cuando yo me muera, ¿quién va a hacerse cargo de este niño? Y así muchos otros padres, que es una situación durísima para padres que tenemos niños con necesidades especiales. Entonces, el que mi hijo ya tenga un nivel de independencia en que él va a poder verse por sí mismo. Él ahorita a los 15 años, él ya cocina, lava su propia ropa, se cuida a sí mismo, todas sus necesidades personales, tiene amigos, va a la escuela. O sea, tiene ciertos déficits en cuestión social, pero realmente no es el tipo de déficit que tenía antes. O sea, es una realidad de que él va a ser independiente y va a ser un miembro productivo de la sociedad. Yo como madre ya no tengo ese temor de que cuando yo pase y ya no esté presente en este mundo, mi hijo va a poder ser independiente y no va a ser una carga para los demás. Yo espero poder transmitir esa misma tranquilidad a otros padres, y realmente al estar compartiendo nuestro producto, ahorita en Canadá ya tenemos cientos de personas que toman el producto, y las historias que nos cuentan son extraordinarias. Es maravilloso poder escuchar a una madre que tiene una niña con eczema desde que nació, que requería esteroides y que su piel le sangraba diariamente, que me diga, después de estar tomando el producto varios meses, y también tenemos otros productos más específicos para la piel, que es el mismo concepto pero con vitamina D, porque la piel requiere vitamina D adicional y tiene pues un aroma más placentero, que la niña de repente me escriba y diga, mi hija por primera vez en su vida tiene piel normal, ya no requiere esteroides, ya no requiere que le esté, o sea, su piel sangrándole o que se le irrite con la... Es increíble. O el anciano que ya no podía ni caminar hasta la esquina porque se agotaba completamente, que nos diga, es que ya mi energía está más balanceada, hoy me fui a caminar 1 kilómetro, que tenía años que yo no caminaba por tanto tiempo, porque ya mi energía está mejor. O la mamá agotada, por ejemplo, en mi caso personal, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo Neuroactive es que cuando nacieron mis hijos, yo siempre dije, yo tuve 2 bebés y una lobotomía, porque yo tenía una excelente memoria antes de que nacieran mis hijos, y cuando nacieron, pero pues ya no, o sea, si no le escribía ya no me acordaba de nada. Y es que lo que pasa es que, como mencioné anteriormente, la mitad de estos ácidos grasos nuestro cuerpo no los produce. Entonces, cuando en el momento de gestación,
el bebé absorbe todos los nutrientes de la madre. Y si la madre ya tiene un déficit de ácidos grasos, pues con los bebés aún más. Entonces, todos los ácidos grasos que yo tenía se fueron a mis hijos. Y pues a mí me quedó un déficit inclusive mayor del que yo ya traía en ese momento. Y pues sí, mi cabello se hizo muy opaco, mis uñas quebradizas, mi piel era un problema y mi cerebro, obviamente, la cuestión de la memoria. Y con el NeuroActive, pues nuevamente ya tengo mayor salud de piel, por ejemplo, cuestiones de arrugas, ya me empezaron a salir una tremenda cantidad de arrugas, ya mi piel ya es normal. Yo siempre sufrí de acné y con NeuroActive para piel ya hemos podido balancear eso y es increíble. Uno dice, bueno, ¿te vas a poner aceite en tu cara? Pues sí, porque lo que pasa es que no es aceite, cualquier aceite, sino es el espectro completo que crea ese balance en la piel. Entonces, pues sí, al principio así como que se me incrementaron el barro, pero porque estaba encapsulando las toxinas que tenía en mi pie de años y las desechó y ya no me ha vuelto a salir acné, que es una cosa increíble, porque yo decía, bueno, voy a pasar de una piel tremenda de adolescente de acné toda mi vida hasta que esté completamente llena de arrugas, qué cosa tan espantosa, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos ese problema. Y igual, así hay muchas personas en cuestión de articulaciones, ancianos, tenemos casos de gente que tenía unos problemas de artritis tan severo que ni siquiera podía cerrar su mano. Y después de estar en el producto por un año, él ya puede tener movilidad porque todas las articulaciones, su lubricación está influida por ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, nuevamente uno lo va perdiendo con la edad y es lo que genera toda la cuestión de movimiento, de problemas musculares y artritis y demás. Y eso lo renueva nuevamente. Entonces, pues muchos casos, muchas historias bien increíbles y para nosotros es tan satisfactorio porque de una cosa que pudo haber sido tan dramática como es tener un hijo con un problema tan severo como es un autismo severo, pues Dios nos dio los elementos que pudimos no solo ayudar a nuestro hijo a llevar una vida normal, sino que ahora podemos ayudar a muchísimas otras personas y pues qué mejor aliciente para los dos científicos de que pues nuestro trabajo, que pues como científicos pudimos haber generado todo tipo de estudios y demás y nunca en la vida haber visto un desarrollo de producto. Y ahora ver un producto que no solo personalmente nos ayuda, sino que está ayudando a cientos y yo espero que miles y millones de personas más adelante alrededor del mundo, porque pues realmente pues todo lo necesitamos, es parte de nuestra alimentación y no es mágico, no es como dicen luego, hay jarabes mágicos que te curan todo, no, esto es comida, es alimentación, es un suplemento nutricional de uno de los ingredientes que forman tu célula y como todos estamos formando de células, todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello, nuestras uñas, todo, pues todo se beneficia porque son los ingredientes fundamentales. Claro, personas que tienen dietas como los japoneses, los de la zona mediterránea, que es rica en ácidos grasos, pues van a sentir un menor impacto con relación de tomar el producto porque su dieta ya es rica en ácidos grasos. Sin embargo, la mayoría de las personas hoy en día realmente no tenemos ese balance de ácidos grasos. Y una cosa muy importante también, que es parte de la investigación y que tenemos la patente, es ese espectro, el balance, la correlación de un ácido graso con respecto al otro. Es sumamente importante para crear esa estabilidad de molécula, porque nuestra célula no es tan inteligente como uno quisiera. Cuando llegas a un exceso de ácido graso, al menos la célula deja de absorber. Entonces, podrías tener exceso de omega 6 y un déficit de omega 3 o un déficit de ácido láurico o de diferentes ácidos grasos que son es parte de este espectro. Entonces, al tomar un producto que ya está balanceado, no tienes ese peligro de exceso y de déficit, porque ya no está absorbiendo, porque llegaste al máximo, ¿no?, de uno solo, sino que estás absorbiendo todos al mismo tiempo. Entonces tu célula mantiene ese balance óptimo
que requiere para poder funcionar de mejor manera. Entonces, pues sí, yo tengo la esperanza de que en algunos años la gente pueda decir, bueno, es que mi salud está balanceada y de manera natural porque es un alimento, no es un medicamento. Inclusive de mis alumnos de la universidad, yo soy profesora de algunas de las universidades en Vancouver, Canadá, que tienen trastorno de déficit de atención. Ellos tienen que tomar medicamento que es un problema para ellos porque si se pueden enfocar, se sienten como robots. Pero si no se lo toman, están tan distraídos que no pueden hacer su trabajo. En cambio, al estar introduciendo el producto, les ha ayudado a enfocarse de tal manera, de manera natural, que pueden hacer su trabajo, pero mantener su creatividad, mantener su personalidad intacta, que es mucho de las secuelas de los medicamentos que requieren. Entonces, yo espero que podamos de manera natural, nuestro cuerpo es súper inteligente, tenemos un poder de regeneración increíble. Dios creó una unidad en nosotros maravillosa, que pues tristemente con tantos adelantos de la tecnología al mismo tiempo estamos dañando nuestro ambiente, dañando nuestra fuente alimenticia. Entonces, retomar esa fuente, nosotros los elementos que utilizamos para la producción del producto son 100% naturales. Les pedimos a nuestros proveedores que nos tienen que dar cartas de certificación de que son orgánicos, de que son procesados en frío, porque ese es otro problema que dices, bueno, voy a comprar aceite de oliva virgen, pero no es virgen en sí, porque es procesado en caliente. Entonces, si tú calientas el aceite de oliva, inclusive un poquito, se rompe la estructura molecular, ya no te sirve, ya no tiene las propiedades. Entonces, por ejemplo, gente que dice, es que voy a cocinar con aceite de oliva, están gastando su dinero porque al calentarlo se rompe la estructura. Aceite de oliva debe ser procesado en frío y usado en ensaladas solamente, o sea, siempre manteniéndose en frío. Y así varios otros de los ingredientes que obtenemos. Entonces tenemos que tener esa certificación, además de análisis de laboratorio de pureza, de toxicidad, de que no tenga toxinas, que también es otro de los grandes problemas con nuestros suplementos hoy en día, porque nosotros utilizamos sardina salvaje del Pacífico como nuestra fuente de omega 6. Casi siempre cuando tomas omegas que vienen de pescado, los obtienen del hígado del pescado. La función del hígado es el filtro del cuerpo. Entonces, todas las toxinas se van atrapando ahí cuando el pescado lo va ingiriendo. Y pescados grandes como el atún, el salmón, el bacalao, son peces muy, muy, muy grandes que viven muchos años dentro del mar, y nuestro mar tristemente ya está lleno de toxinas, lo mismo que las granjas son muy tóxicas. Entonces, cuando estos pescados finalmente son pescados, se les toma su hígado y con eso sacan el aceite incluye muchísimas toxinas. Nosotros hicimos estudio de laboratorio de varios de los suplementos hoy en el mercado. Muchos de ellos vienen encapsulados. ¿Por qué los encapsulan? Bueno, porque la gente prefiere tomarse una píldora empezando que una cucharada de aceite, pero más que nada porque esconden el aceite. Y tomamos esas y abrimos la cápsula, empezando por el olor. Es un olor fétido el que tienen muchas de esas cápsulas, porque el aceite ya está oxidado, entonces ya no es la calidad, aparte de que haciendo análisis de toxicidad de laboratorio, hay una gran cantidad de tóxicos asociados con eso. Entonces lo que estás tomando para beneficio puede convertirse en una cosa dañina a largo plazo. Además de que esa capa donde se encapsula la píldora se va a nuestro hígado. Entonces personas que tienen problemas de hígado se están haciendo daño con esas encapsulaciones. Al tomar el Neuroacti, que viene en forma líquida, te lo tomas, tú puedes oler lo que estás tomándote. Es un aceite ligero, entonces puedes saber que no está oxidado porque lo estás viendo, lo estás oliendo, lo estás probando. Tiene un sabor agradable porque está hecho con aceites naturales de anís y de naranja, y eso le da un sabor placentero, no es desagradable. Entonces pues
y les he recomendado que se lo tomen en la mañana y en la tarde porque los diferentes procesos metabólicos del cuerpo son diferentes a aquellos que ocurren durante el día, pues es poner atención, es digerir y demás, y en la noche pues es la cuestión de regeneración de células. Entonces nuevamente pues es algo muy saludable y yo espero que pueda esa felicidad que nosotros obtuvimos con nuestro hijo, llegar a un nivel de desarrollo normal, lo puedan experimentar tantas otras familias.